noches, muy buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva edición de Semanario TV. En una semana complicada, porque por un lado entramos en la recta final de las elecciones, donde Milei va a intentar ratificar su liderazgo. Por otro lado, tenemos una oposición fuerte también, y por otro lado, como un déjà vu prácticamente, aparece la economía, este respaldo de Estados Unidos que condiciona, según las palabras de Trump, a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando, sobre el nuevo swap, que empezó en 20.000 millones de dólares, después se amplía a 40.000 de Estados Unidos. ¿Para qué sirve? Porque en el imaginario colectivo queda que los swap sirven, por ejemplo, para hacer obras públicas, para otras cuestiones de libre disponibilidad. Bueno, no es tan así, por eso vamos a estar hablando con la economista Gisela Veritier. Y ya en el primer bloque nos metemos a hablar de las repercusiones políticas de cara a las próximas elecciones de este respaldo que le da fuerte, inédito a Estados Unidos a Milei. Y esto lo vamos a estar hablando con el colega periodista Edgardo Moreno. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir nuevamente. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Qué se puede decir? Primero se me ocurría, la comunicación en política es muy importante, más aún en economía, ¿no? Donde los mercados toman decisiones en función de la comunicación. Primero se hablaba de una cosa que no se sabía a cambio de qué, después se fue conociendo un poco más, lo que quedó claro, según Besen, dijo, saquen a China, ¿Y esto cómo puede llegar a jugar en las próximas elecciones, más allá de la intención de Trump de decir, apoyen a Milei? Me parece a mí que el dato novedoso es la irrupción de Trump en términos políticos en el marco de la campaña, y no cualquier Trump. Un Trump que viene empoderado después de una serie de aciertos de su política exterior, viene de una resolución por lo menos primigenia del conflicto en Gaza, la liberación de los rehenes, de una cumbre que lo validó en Egipto a raíz de ese acuerdo de paz, prácticamente con todo el liderazgo político occidental. Con ese envión venía y lo recibe a Milei en unas condiciones que no eran exactamente las que estaban previstas, no fue una reunión mano a mano en el Salón Oval, sino que improvisó una reunión de funcionarios con funcionarios, los dos presidentes y prensa presente. Muy bien, muy al estilo Trump. En términos muy lineales, lo que se puede decir es que dijo dos cosas también al estilo Trump que son coincidentes pero que pueden llegar a ser contradictorias. A ver. La primera es que dijo que está convencido de que Milei va a ganar y le dio un respaldo político para que gane, pero al mismo tiempo hizo una advertencia de que la asistencia económica del Tesoro de los Estados Unidos solo va a venir si gana. Y ahí se equivocó, creo, después salió a ratificar, confundió la fecha electoral, ni idea que estaban en elecciones intermedias. Yo no estoy tan seguro de que se haya equivocado. Creo que eso es lo que quería decir, que quiso decir, si ustedes quieren votar otra cosa que no sea esto, olvídense, háganlo pero sin mi plata. Eso me parece que fue el mensaje directo. Pero desde el punto de vista político, vos después lo vas a analizar con una especialista en economía, desde el punto de vista político me parece que cambió un poco el eje de la dinámica que tenía la relación bilateral entre Estados Unidos y la Argentina en este último tramo del último mes. Hasta el momento era el pedido de auxilio económico, ¿no? La activación de la cláusula Besen, digamos, que si había turbulencias el Tesoro podía salir a respaldar. Sí. Pero la irrupción de Trump es de sentido político, no solamente económico. Con una orientación geopolítica, por lo que además significa Argentina. Geopolítica. ¿Y cómo impacta eso la campaña? Bueno, no está medido todavía, es muy reciente, pero da la sensación de que, de que puede generar, y me parece que así va a ser, una polarización muy fuerte entre el eje Milei o no Milei, ¿no? O anti-Milei en algunos casos. La campaña venía con tres grandes bloques consolidados. El bloque de apoyo a Milei, sí, el bloque kirchnerista duro de rechazo a Milei, que se había fortalecido después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, y un tercer bloque incipiente, el de Provincias Unidas, que aparecía, digamos, como una alternativa intermedia entre estos dos bloques. La polarización entre el apoyo a Milei o el rechazo a Milei tiende, a mi juicio, a diluir las terceras opciones. En ese contexto se produjo la segunda novedad de la semana, después de la irrupción de Trump, que fue desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista económico, para mí lo más importante es que después que dijo eso Trump, volvió a entrar el Tesoro, ¿no? Sí. O sea, como diciendo,
diciendo y haciendo. El respaldo sigue estando ahí en términos Y lo duplicó, tangibles, ¿no? De tangibles. 20 a 40. Eso todavía está en estudio. Lo que es concreto es la intervención del Tesoro en el mercado. Eso sí, eso es tangible. Al gobierno de Milei, si esta situación continúa desde el punto de vista económico, puede llegar a decir antes de la elección que habrá llegado con una inflación de 2,1, relativamente baja, para los niveles que tenía cuando recibió el gobierno, y con un dólar relativamente estable, con esta ayuda absolutamente inusual. Claro, que impidió que pase la banda antes de las elecciones sobre todo. Pero todavía le falta lo que le pide el gobierno norteamericano, que es una reconstitución política, Sí. que la tiene que conseguir con dos elementos. Primero, una legitimación con los votantes, o sea, tiene que conseguir la legitimación política con los votantes. Y después, una reconstitución del gobierno y su relación con algún sector de la oposición para que haya algún esquema de gobernabilidad sustentable para el segundo tramo del mandato de Fue Milei. como un tirón de oreja diciendo, nosotros te ayudamos, pero inexorablemente tenés que tejer y hacer acuerdos Está claro que para el Congreso, porque te pedimos reforma laboral, reforma impositiva, entre otras cosas. Cosas que no se puede hacer solamente con el esquema del DNU y el blindaje de un DNU blindado por un tercio solamente en una de las dos cámaras. Eso no es sustentable desde el punto de vista de la gobernabilidad, de una reforma aportable a una reforma estructural de la economía en cualquiera de estos términos de lo que se está hablando, ¿no? Reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral, por decir los rubros más destacados. ¿Qué le piden? ¿Qué pasa con los que están la otra novedad, decía, es los que están ahí en el medio, ¿no? Ahí estamos hablando, por de ejemplo, Provincias Unidas. Provincias Unidas. Lo que intentaron hacer fue una respuesta política con el lanzamiento de dos referencias justamente en los distritos donde tiene menor peso específico. Provincias Unidas es un grupo de gobernadores liderados por Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba. De diferentes colegios políticos. Sí, hay de todo. Pero básicamente está articulado en el eje Córdoba-Santa Fe, Sí. por el peso demográfico, ¿no? Sí. Pero no tiene todavía una pata sustentable, no la tuvo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y tampoco en la ciudad de Buenos Aires. El lanzamiento de esta alternativa con Randazzo para la provincia de Buenos Aires y Martín Lustó. Que pareció raro, ahí apareció en la foto. Bueno, sí, es uno de los flancos de críticas que le valió, digamos, al armado de Provincias Unidas, sobre todo porque la posición de Schiaretti, del peronismo cordobés y también de Puyaro en Santa Fe es muy firme en el sentido de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, Sí. Y Lustó es el autor de la 125. De la 125. ¿No? O sea, hay una... Paradójicamente, presidente de la UCR, ¿no? Una contradicción todavía no salvada, ¿no? Pero me da la impresión que resta muy poco ya para la votación, o sea, quedan el último tramo. Me parece que se va a acentuar la polarización y que el voto al final va a terminar siendo de respaldo o rechazo a la economía de Milei. Porque al hablar de Milei hablamos de más cosas que la economía. Hablamos también de su estilo político, de sus modales, de su Como lenguaje. que después del, metafóricamente digo, de ese cachetazo que tuvo el 7S en Buenos Aires, se ve que los asesores le dijeron, frená por lo menos con la agresión verbal. Sí, y le que ha le hecho aplique caso. motosierra a la lengua, digamos. Claro, exactamente. Le cuesta a Milei. Sí. Le cuesta a Milei, y no solo le cuesta a Milei, sino que le cuesta a buena parte de su núcleo duro. Es decir, lo que hicieron en el Movistar Arena, ¿no? Sí, en Es la plena de- crisis, ¿te Es acordás la que todavía? demostración de lo difícil que le es a ese armado político salir no solamente del tono de la confrontación, sino del concepto. Y el concepto es esto de que se puede gobernar solamente con una articulación de núcleo duro, con respaldo electoral y sin ningún consenso político. Eso les cuesta y ya ha demostrado inviabilidad. Creo que la prueba más clara de que eso es inviable son las declaraciones del propio Besen. O sea, Besen, que un poco que traduce o explicita en términos más sutiles, digamos, el pensamiento de Trump, no solo dijo las condiciones del respaldo económico, y los va actualizando cada vez que tiene un tuit, ¿no? Claro. Sino que además dijo dos conceptos de tipo político que a mi juicio son relevantes. Dijo, al explicarle, en una entrevista que dio en Fox News,
porque allá le están diciendo, ¿por qué nosotros tenemos que sacarle plata a los contribuyentes norteamericanos para dársela a la Argentina? Sí, le generó toda una interna. Además, en el medio de un contexto donde ellos están discutiendo el presupuesto con la administración cerrada. Un gobierno cerrado, una disputa claro. muy fuerte, con además referentes de oposición en el Parlamento, por ejemplo la senadora Warren de Massachusetts, que objeta esto, el apoyo a Argentina. Ahí Bessent dijo dos cosas que me parece que son relevantes. La primera que dijo es que Estados Unidos no quiere otro Estado fallido en la Argentina, comparándolo con Venezuela. Sí. Me parece que esa es una definición, como diciendo, si nosotros no asistimos un tiro a esto, por elevación al kirchnerismo sería como fuerza política. Nítido, muy nítido, muy nítido. Sí, claro. Le dijeron, ¿es esto o un camino? Con el antecedente del 7S. Exacto. Y lo segundo que dice es que es de importancia sistémica un acuerdo bipartidista para sustentar las reformas económicas. No es menor la definición de Bessent. Está diciéndole, sobre todo al gobierno de Milei, que no hay forma de sostener este programa económico si no es recreando condiciones de gobernabilidad. Eso es decirle a Milei que tiene que hablar con aliados que espantó, renovar su gobierno y hablar con aliados que todavía no tiene, que pueden llegar a ser circunstanciales y que tampoco son imposibles de conseguir. Hay, más allá, digamos, de la posición del núcleo duro del kirchnerismo, hay referentes, sobre todo en las provincias, que tienen un interés objetivo en que el sistema no colapse. Me imagino Orrego en San Juan con las inversiones de minería, me imagino Neuquén con la inversión en Vaca Muerta, incluso las zonas de la agroindustria como Córdoba y Santa Fe, tienen un interés estratégico en que el sistema no colapse. Exactamente. Desde ese punto de vista, puede haber y debería haber puntos de conexión con el interés estratégico del gobierno de Milei. Pero el primero que tiene que procesar ese concepto y cambiar el que traía hasta este momento es Milei. Y que parece que paulatinamente, en función de lo que te decía, paulatina y progresivamente lo viene haciendo y le cuesta, como vos decís. Y fíjate que hubo una antesala de este amigo de Bessent, empresario con intereses, con la reunión con Pichetto, De Loredo y Ritondo, diciéndole, muchachos, necesitamos que por lo menos estos 2 años le den gobernabilidad. Nunca antes, inédito, porque uno recuerda las relaciones carnales que hubo entre Menem y Bush padre, pero no era tan así. Digo, esto fue realmente inédito. Es inédito no solo por la composición o la disrupción política que significa Milei en la Argentina, sino también por el estilo de Trump. Lo de Trump también es inédito. Esta forma de interrumpir y de intervenir no es usual. No era la política habitual de Estados Unidos con Argentina. Eso ha cambiado. Pero es un dato de la realidad. Es importantísimo que todos los bloques políticos de la Argentina, incluso el kirchnerismo, actualice la pantalla, hagan F5 y se den cuenta de que esa es la nueva escena global. La gran pregunta en función del antecedente kirchnerista me parece que está muy en duda, ¿no? Como núcleo fuerte a Milei. Falta muy poco para saber. Se vota el 26 y lo que ocurra esa misma noche ya es un indicador de lo que va a haber. Cosa que vamos a seguir hablando porque veremos qué pasa después del 26. Gracias, Edgardo, como siempre. A vos. Corte y volvemos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Ponete al día en tus contribuciones municipales. Hasta el 31 de octubre, accedé a cuotas y descuentos para tus obligaciones vencidas al 31 de julio. Pagando en una cuota, accedes a un 60% de descuento en recargos. En 2 o 3 cuotas, el beneficio es del 40%. Y si necesitas más tiempo, podés pagar hasta en 18 cuotas sin reducción y con interés de financiación del 2%. Accede a los descuentos desde la página de la municipalidad. Córdoba Capital. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí.
Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. La economía generalmente, sobre todo en una elección, pero aparece como un déjà vu siempre, ¿no? Pero en términos metafóricos, esta semana pareció como una montaña rusa, que subía, que bajaba, que no sabíamos que el swap con China, que el nuevo, inédito swap con Estados Unidos, y el mercado, sin embargo, no respondió de la forma que el gobierno esperaba. Por eso vamos a estar hablando con Gisela Beritier, economista, como para que nos deburre un poco acerca de esto que aparece y dicen un swap. Un swap podemos hacer cualquier cosa. Creo, le vamos a estar preguntando, que no es así. Hola Gisela, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Nos desburras un poco acerca de qué son los swap? Un swap en realidad es un intercambio de divisas, no es un préstamo en el sentido convencional, sobre todo los que estaba acostumbrado a la Argentina, ¿no? Donde en realidad pedía prestado al Fondo Monetario Internacional o a otros organismos internacionales y en un plazo específico se tenía que devolver con cuotas y después capital más intereses. Esto no es así. Un swap en realidad es un intercambio de divisas donde el Banco Central, en este caso de los Estados Unidos, lo que hace es entregarle 20.000 millones de dólares al Banco Central argentino, pero el Banco Central argentino hace lo mismo en divisa, en la moneda de ellos. Inédito, digo, que la fábrica de dólares nos compra a nosotros pesos. Que nos compre pesos. Claro. En realidad, en este caso sería este intercambio, ¿no? Funciona igual el que tenemos con China por 5.000 millones de dólares, ¿no? Ajá. En realidad es un intercambio de divisas en donde, por darnos, digamos, este dinero, se establece un periodo de tiempo en el cual van a ir a reforzar las reservas y, vencido ese periodo de tiempo, se devuelve el tipo de cambio vigente en ese momento y también con los intereses que tienen que estar escritos ahora en la letra chica que todavía no hemos visto, ¿no? Seguro. Entonces, en realidad, ¿esto a qué apunta? Fundamentalmente los swaps van a tres destinos, ¿no? Por un lado, para mantener la estabilidad del sistema financiero de los lugares, sobre todo cuando hay fuertes casos de liquidez, como sería el nuestro. La mayoría de los swaps se usan para atender el segundo caso de uso, que es las relaciones comerciales, es decir, que si hay mucha demanda de divisas para atender importaciones y sobre todo esta entrada y salida de comercio exterior, también atender eso, ¿no? Y que es en realidad la mayoría de los casos de uso de un swap. Y en tercer lugar, para lograr una estabilidad y sobre todo reforzar las reservas de los bancos centrales cuando no hay justamente ese dinero, ¿no? ¿Y los bonos? Bonos que vencen en el 2026, ahora que fueron de la época de Fernández, algunos digo, Claro. ¿también pueden ir para eso? A ver, en realidad todo esto apunta a que si faltan dólares para atender justamente esa demanda de divisas, se puede utilizar el swap, ¿no? Y se puede utilizar, hay que ver cómo viene justamente la letra chica. Yo creo que para ambos casos se va a poder utilizar, que va a ser justamente para el sistema financiero, que sería el caso si no hay dólares para atender los compromisos de deuda, o para las relaciones comerciales en el caso que haya que atender justamente el pago de importaciones, ¿no? Entonces, en ese caso creo que bueno, el swap viene justamente a fortalecer esto junto con todo lo otro que, como comentaban en el bloque pasado, tiene que ver con este apoyo político del gobierno de los Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Un dato que Dale. sí me gustaría, ¿no? Tomar en realidad conciencia sobre
cómo se está actuando en este momento y en realidad el préstamo del Fondo Monetario Internacional que solicitó en su momento Macri y que luego prestó a la Argentina, que Alberto Fernández dijo basta, hasta acá no lo tomamos más, fueron 45.000 millones de dólares, Sí. ¿no? Y hoy entre los 20.000 millones que habría dado el Fondo Monetario Internacional para reforzar las reservas, donde ya dio 12, luego dio 2.000 más, o sea, 14.000 millones en este momento. A su vez también 2.000 millones del Banco Mundial, del BID, entre préstamos de organismos internacionales, ahí tuvimos unos 20.000 millones entre abril Más y los ahora. 45 de Macri. Más los 45 de Macri, ¿no? Pero vamos a este gobierno que tiene 20.000 millones de abril a la fecha, que como hemos visto no alcanzaron, ¿no? Porque se armó este tole financiero. Ahora aparece el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro, ¿no? Que para que nosotros entendamos el Tesoro es de un rol geopolítico muy importante, es el arquitecto de la arquitectura financiera del mundo, ¿no? Entonces, ese arquitecto financiero del mundo, que es el encargado de asegurar la estabilidad del dólar a nivel mundial, es el que ahora interviene directamente sobre la Argentina. Entonces, dice, voy a intervenir en el mercado como sea necesario para lograr que el dólar no haya una mega devaluación, y a su vez promete este swap de 20.000 millones de dólares. Y a su vez también ahora está negociando con fondos, es decir, con bancos privados, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank, Santander. Bueno, está negociando con un pool de bancos privados el armado de un fondo que le preste a la Argentina 20.000 millones de dólares más. Entonces, si sumamos de abril a la fecha 20.000, el swap de 20.000 para reforzar las reservas y luego 20.000 millones sí de préstamos de bancos privados, estamos teniendo un apoyo mayor que lo que en ese momento había negociado. Claro, Macri, porque el ¿no? préstamo Macri se lo catalogó en función de los registros como el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. ¿Está diciendo que en caso de que se dé toda esta cuestión de los bancos, va a superar ese préstamo, Gisela? Claramente, 20 más 20 más 20 tendríamos 60 en relación a los 45.000 millones que vinieron del fondo en ese momento, ¿no? Pero la otra reflexión que hacemos aquí es, a ver, nos prestaron 45.000 millones, no alcanzaron. No. Ahora nos prestaron 20.000 millones que tampoco alcanzaron porque se armó justamente esta debacle. El gobierno, el Tesoro de los Estados Unidos está interviniendo y aún así el mercado sigue Ahí me convulsionado, quería meter. ¿no? La lógica del colectivo imaginario, de aquellos que no profundizamos en economía, entendemos que, con esto se tendría que haber tranquilizado, el dólar tendría que haber bajado un poco más, los bonos no tendrían que estar subiendo, hoy no sé cómo están específicamente, pero sin embargo el mercado, ¿qué entendió mal? ¿El préstamo? ¿El apoyo? Supongo que sí. ¿Pero qué entendió mal? ¿La comunicación de Estados Unidos? ¿O no lo supieron comunicar, Bueno, Gisela? allí creo que... Las elecciones tienen mucho que ver, digo, ¿no? Las elecciones tienen todo que ver, porque en realidad, como pasa siempre previo a una elección, está todo el mercado y todos los sectores, tanto de las pymes, empresas y demás, pensando en que del 26, el día 27 se devalúa. Todos están con esa Y apuesta, están sí. con esa postura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que están analizando es que el esquema de bandas es muy bajo, ¿no? Es insostenible. Si bien se ratificó el esquema de bandas antes de Besen, muchos esperaba, ¿y por qué estaba tan convulsionado? Porque esperaban que cuando Caputo se juntara con Besen, hubo una semana Una semana que no volvía, sí. y que además no se tenía noticias. La semana pasada, antes de la intervención, no sabían No. qué estaba pasando. Sí, sí. Entonces allí, toda esa incertidumbre, justamente había un caldo de cultivo donde decían nos vamos del esquema de bandas y viene una devaluación. Hoy el tipo de cambio real de equilibrio, según las diferentes estimaciones, está en el orden más o menos de los 1.700 pesos. Sí, pronosticaban una consultora en diciembre, pero dependía de los resultados, porque no es lo mismo perder por 5 puntos, por 10 puntos o por más, cerca de 2.000 para diciembre. Bueno, esto era un poco también en función de si se libera el techo, ¿no? Porque lo que está viendo hoy el mercado es que ese techo de bandas quedó muy bajo con respecto a cómo sigue avanzando la inflación, con respecto a los dólares que se necesitan para ser competitivos, para poder estimular las exportaciones y según los cálculos, hay muchos cálculos para calcular el tipo de cambio Sí, real de muchos. equilibrio, pero bueno, hay un consenso generalizado que sería de Sí. 1.700, muy superior a la banda actual. Pero si todo el mercado dice que es 1.700 y en realidad hay un techo que es en el orden de los casi 1.500 pesos, y el drenaje de divisas va a ser importante, ¿no? Porque en definitiva lo que van a buscar es llegar a un techo de una banda para tener un dólar El mercado competitivo. siempre termina teniendo la razón, ¿no? Y el mercado somos todos. en algún punto, ¿no? Se cumple esto de la profecía autocumplida. Entonces, hay mucha incertidumbre de si en realidad se va a devaluar o no. Caputo ya dijo que no,
pleno ante bancos privados en Washington, que eso no iba a suceder. Bien. Y Bessent en un Twitter hoy volvió a ratificar justamente de que el apoyo va a seguir pleno y que van a poner la cantidad de dólares que sea necesario para hacer Argentina grande de nuevo. Por lo que le conviene en términos geopolíticos, etcétera. Y ahí me quiero meter un poco cuando dijiste, Caputo dijo tal cosa. Pero justamente, Gisela, apelo a tu experiencia, cuando salen a aclarar, después termina sucediendo lo contrario. Digo, ¿te acordás, gobernante o ministro? Vamos a garantizar el 1 a 1. Cada vez que tienen que aclarar, el mercado ya percibe que eso no va a suceder porque justamente tuvieron que salir a aclarar, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que percibe el mercado. Lo que percibe, ¿no? Y es la incertidumbre. Si dicen, bueno, a ver, si están interviniendo, entonces la situación es mucho peor de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces mejor compremos dólares ahora porque después no sabemos qué va a pasar. Y no sumó para nada la declaración de Trump diciendo de que todo estaba atado con hilos de baba, porque en definitiva, si este gobierno perdía, ellos se iban, ¿no? Entonces creo que allí, ¿qué dice el mercado? Y a ver, no podemos manejar la gente, no podemos manejar el electorado. Con lo cual, si esto no va a resultar, porque es lo que han dicho, mejor nos cubramos ahora, ¿no? Y por eso es esta incertidumbre que está habiendo actualmente, ¿no? Que no está alcanzando con las intervenciones. Con la intervención inédita, por otro lado, digo. Ahora sí te voy a pedir una especulación en función de tu experiencia como en economía, que también la política tiene que ver mucho con la economía. ¿Qué puede llegar a pasar después del 26? En función de tu experiencia, y estamos haciendo algo contrafáctico. No, a ver, yo, puro análisis, ¿no? Es en realidad, siempre digo que tarot no nos han enseñado en la universidad, entonces acá sí analizando creo que lo que se puede llegar a evaluar es justamente hacia cuánto se puede llegar a ir el esquema de bandas cambiarias, ¿no? Porque en definitiva este esquema en realidad ha resultado en otros lugares del mundo siempre que se ha ido acompañando ¿De política? En realidad, claro, de varias cosas. No solamente tienen que ver con cuestiones económicas, como es lo que estamos teniendo en este momento, que es superávit fiscal y superávit también comercial, sino también acompañado de credibilidad. Y eso hoy es lo que está faltando, fundamental, ¿no? para contener al mercado, Gisela. Exacto. Ya como para ir finalizando, Gisela, ayer el presidente habló que para agosto del año que viene vamos a tener un 0% de inflación. También había dicho que en esta altura íbamos a estar en un 1%. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? ¿Estaremos en agosto, como dijo el presidente ayer, en un 0% de inflación? Bueno, ¿O es una intención? No, a ver, todo eso en realidad para la receta que se está aplicando actualmente implica un apretón monetario más fuerte. ¿Más fuerte? Y más fuerte. En definitiva, si hay tensión o si hay dinero circulando, por lo menos va a seguir generando tensión en los precios. Y después, por otro lado, que el tipo de cambio no devalúe, porque ya tuvimos la experiencia cuando apenas vino el presidente Milei, que devaluó el tipo de cambio y que la inflación en el mes de enero se fue un 25%. Y eso no puede volver a suceder, con lo cual allí sí se va a negociar un esquema de bandas más laxo, posiblemente, y el tipo de cambio difícilmente se devalúe, porque ahí sí es que vamos a tener de nuevo un efecto pass-through, que donde los precios van a volver a subir y va a tener que volver a aplicar la misma política de apretón monetario para que vuelva a bajar. Viste que hay un teorema que lo llevó a Bill Clinton o ayudó a que Bill Clinton gane, es la economía estúpido, ¿no? Exacto. Y en esta serie es la política también estúpido, ¿no? Para Milei, que le aburre la política. Muy buena frase. Es así. Gracias, Gisela, como siempre. No, que andes muy bien. Nos vamos, hasta la semana que viene. Producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.